Mi madre nunca me dejó mirar los álbumes de fotos familiares. Nunca supe por qué. Siempre que le preguntaba, me decía que eran viejas y frágiles y que se romperían si las bajábamos del estante. Eran tan altos que nunca pude alcanzarlos cuando era niño, incluso si me paraba en una silla, lo que intenté muchas veces. Mamá siempre se enojaba conmigo por hacer eso, gritando que debería escucharla y no ser tan desobediente. Finalmente me olvidé de ellos, eso es, hasta el mes pasado. Estaba visitando a mi madre durante mi tiempo libre en el trabajo. Ella ha estado luchando con su salud últimamente, así que me gusta verla tanto como puedo. Esta vez ella parecía diferente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Parecía confundida y agitada por algo. Intenté preguntarle por qué, pero ella solo me dijo que estaba bien y que me lo estaba imaginando. Pero sabía que algo estaba pasando. Un par de días después de mi visita, recibí un texto de algunos de mis viejos amigos de la escuela pidiéndome vernos. Estuve de acuerdo y nos reunimos en el bar local para cenar la noche siguiente. Cuando llegué a casa, mi madre se había quedado dormida en el sofá. Y ahí estaba, encima de la mesa de café, el álbum de fotos. Yo sabía que ella no aprobaría que lo mirara, pero bueno, ¿por qué ella tendría que saberlo? Me arrodillé junto a la mesa de café, teniendo mucho cuidado de no mover el álbum de su posición original. Y parecía normal. Fotos de mi mamá y sus hermanos cuando eran niños y de mis abuelos, en vacaciones, en Navidad, cumpleaños, lo que sea. No tenía idea por qué mi mamá me los había ocultado. Es decir, hasta que encontré la imagen que cambió mi vida. Esta imagen en particular me tomó por sorpresa, ya que era tan espeluznante e inusual. Envió escalofríos por todo mi cuerpo. Era una de las fotos más antiguas del álbum fechada en 1945. Está en escala de grises, obviamente, y representa a mi abuelo cuando era adolescente, cargando a un bebé. El bebé más perturbador que he visto en mi vida. Ahora, no me malinterpretes, no odio a los niños, de hecho, soy muy bueno con ellos. Sin embargo, este bebé era diferente. No parecía un bebé en absoluto. Sus proporciones eran de un bebé, sí, pero su rostro, Dios su rostro. Su piel estaba arrugada y flácida, sus ojos pequeños y negros, y tenía una dentadura completa, dientes enormes y adultos. No podía dejar pasar esto, tenía que investigar. Así decidí visitar a mis abuelos e intentar preguntarles sobre el niño. Viven en una casa de jubilación no lejos de la casa de mi madre. Caminé ahí a la mañana siguiente. No le dije a mi madre que había mirado ese álbum, informándole que quería visitar a mis abuelos porque no los había visto en un tiempo. Cuando llegué a la casa, me registré y le pregunté al cuidador principal si podía tener un lugar tranquilo para hablar con mis abuelos en privado. Nos dejaron entrar a uno de los dormitorios sin usar. Estaba ansioso. Aunque llevaba un tiempo pensando en cómo abordar el tema, primero los involucré en una pequeña charla
ya que parecía cortés y no quería parecer agresivo. Entonces pregunté, ¿tienes una hermana? Le pregunté a mi abuelo. ¿Quizás una hija? Me miró con recelo. ¿Por qué? Preguntó. Pude ver que esta pregunta lo había perturbado. Ayer encontré una foto de ti y un bebé en 1945. Habías tenido 16 años. El bebé parece tener algún tipo de infección cutánea. Me interrumpió. No vamos a hablar de esto. Él chasqueó. Esto me tomó por sorpresa y me intrigó aún más saber quién era la niña de la foto. Decidí no abordar más el tema, ya que no quería molestar a mis abuelos. Tuvimos una pequeña charla más antes de que recogiera mis cosas y me fuera, igual de despistado y mucho más confundido que antes. Pasé los días restantes en la casa de mi madre, reflexionando sobre lo que podía hacer para obtener respuestas sobre esta imagen extraña e inquietante y la niña representada en ella. La idea de preguntarle a mi madre sobre la imagen me asustó, ya que sabía que ella nunca me perdonaría por romper nuestra única regla. Sin embargo, le pregunté qué pasó con la casa en la que solían vivir mis abuelos antes de que fueran a una residencia. Esa casa había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Mi madre creció ahí, y mis abuelos, y mis bisabuelos antes que ellos. Me dijo que mis abuelos todavía eran dueños de la casa, pero nadie vivía ahí. Estaba abandonado y vacío. Esto me intrigó porque sabía que la casa podría contener pistas para este extraño y retorcido rompecabezas. Sabía que estaba mal explorar el lugar sin preguntar primero a mis abuelos, pero sabía que dirían que no. Entonces decidí que lo iba a hacer. Iba a irrumpir en la casa y buscar respuestas. Decidí que el mejor momento para hacerlo era en el camino de regreso a mi ciudad, ya que la casa estaba en esa dirección, pero estaba más cerca de la ciudad de mi madre, por lo que me ahorraría el tiempo de conducir hasta la mía y regresar. Salí el domingo alrededor del mediodía. Le di un beso de despedida a mi madre sintiéndome culpable por la traición a ella que estaba a punto de hacer. Subí al coche y salí de la ciudad como si me fuera a casa, pero en lugar de girar hacia la autopista como solía hacer, entré en un pueblo cercano en las afueras rurales de la ciudad. Sabía dónde estaba la casa, ya que mis abuelos vivían ahí cuando yo era pequeño. La casa estaba en buenas condiciones, salvo el jardín descuidado y algunas astillas en las paredes enlucidas. Salí de mi coche y miré por la ventana de la planta baja. La casa estaba vacía, como esperaba. Lo primero que me llamó la atención fue el olor. Era un olor rancio y mohoso, como verduras podridas mezcladas con betún viejo. La casa estaba fría, de hecho, parecía incluso más frío que afuera. Entré diligentemente aunque sabía que no había sistema de alarma. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de flores, que ahora parecía cómicamente anticuado. Fue como caminar hacia el pasado. La cocina tenía baldosas y el resto de la casa tenía el suelo de moqueta marrón oscuro. El comedor de la cocina estaba vacío, además de un antiguo horno de leña y una sola silla de comedor. Me fui a la sala. Para mi sorpresa, había una televisión vieja. Intenté encenderlo, pero solo apareció estática. Había un armario empotrado en la pared junto a la puerta que conducía al rellano. Miré dentro y encontré una caja. Saqué la caja, que me arrojó polvo a la cara y me hizo estornudar. Dejé la caja sobre la alfombra y me agaché para abrirla. Dentro había una colección de artículos que parecían pertenecer a una niña.
una muñeca y un libro de cuentos de hadas. Este fue un gran avance para mí, así que guardé la caja en el maletero de mi auto antes de volver a entrar a la casa. Regresé por la cocina y la sala y entré al pasillo. Había escaleras a lo largo del lado derecho de la pared y un pasillo a la izquierda con una puerta al final. Decidí ver qué había ahí. Había 5 puertas, 2 a cada lado y una en la pared atrás en el centro. Decidí comprobar primero las habitaciones del lado derecho. El primero era un baño pequeño con bañera y lavamanos. La siguiente habitación era una habitación diminuta con solo un inodoro. Esta es una tendencia común en los hogares británicos más antiguos. En el lado izquierdo del pasillo había 2 dormitorios. Un dormitorio principal con el marco de una cama de aspecto triste en el medio sin colchón. El otro era un dormitorio secundario vacío con paredes de color verde claro. Ahora todo lo que quedaba era la única puerta al final del pasillo. La abrí esperando otro dormitorio. Para mi sorpresa, había una escalera que fue al ático. La estrecha escalera se veía fea y en ruinas. No había pintura ni papel tapiz, solo ladrillos a la vista. Las escaleras eran de madera y parecían tambaleantes. Ni siquiera estaba seguro de si debía subir, pero sabía que nunca dejaría de pensar en eso si no lo hacía. Puse mi pie hacia adelante en el primer escalón, cambiando con cuidado mi peso sobre él. El escalón crujió como una bisagra de puerta vieja y oxidada. Subí con cautela manteniendo las manos en las paredes. El ático estaba vacío e incluso más frío que el resto de la casa. Casi se sentía helado. Busqué por la habitación examinando las paredes y asegurándome de que no me faltaba nada. Decidí que no había más que ver y que era hora de volver a la casa. Me volví para bajar las escaleras cuando lo escuché. El gemido profundo y gutural. Sonaba como si un animal pudiera estar atrapado en la pared. Yo tenía que hacer algo. Caminé hacia el centro de la habitación y me quedé paralizado, escuchando cualquier indicación de dónde podía venir el sonido. Lo escuché de nuevo, parecía venir del suelo. Me acosté y presioné mi oreja contra las frías y húmedas tablas del suelo. Escuché el suave sonido de la respiración. Era un pecho y sonaba casi como un jadeo, como si lo que estuviera atrapado ahí tuviera un ataque de asma. Salí corriendo a mi coche y conduje hasta la tienda de bricolaje local para recoger un hacha. Estaba lleno de desesperación por lo que estaba a punto de hacerle a la casa de mis abuelos, pero no podía dejar que la criatura muriera ahí. Regresé a la casa y fui al ático con el hacha. Me quedé mirando al suelo mientras mi corazón se llenaba de vergüenza y disgusto, antes de balancear el hacha y cortar las tablas del suelo de madera. La madera se quebró después de 2 o 3 golpes. Seguí cortando hasta que la tabla estuvo lo suficientemente floja como para desprenderse. Moví la tablilla de madera a un lado y encendí la linterna de mi teléfono. Dirigí la luz brillante hacia el hueco. Había un estrecho espacio de acceso, lleno de polvo y telarañas, pero no pude ver ningún animal. El olor fétido que me había golpeado al entrar en la casa era nauseabundamente fuerte. Intenté hacer algunos ruidos para llamar a cualquier animal que pudiera haber estado acechando ahí. Entonces escuché un sonido de rasguño, como algo arrastrándose dentro del espacio de acceso. Algo que claramente no tenía mucho espacio ahí abajo.
Esto me sorprendió, ya que había supuesto que era algo pequeño como una rata o erizo. Pero esto parecía ser algo más grande, algo que estaba aplastado y luchando por moverse en el espacio de acceso. El orificio de la única tabla del suelo que se quitó no era lo suficientemente grande como para que mi cabeza pudiera pasar a mirar más de cerca. Así que me levanté y tomé mi hacha para quitar otra tabla. Salió más fácil que el anterior, ya que tenía el espacio para meter las manos y levantarlo. Metí la cabeza en el vacío, lo que vi nunca me dejará. Ahí, en un rincón del espacio de acceso, estaba la criatura más repugnante que he visto en mi vida. Tenía carne parecida a la humana que se hundía como un charco alrededor de su cuerpo en forma de bulto. Sus ojos, negros y sin vida, me miraron como si estuviera mirando hacia la oscuridad eterna. Parecía casi humano. Tenía manos y pies, con uñas que se curvaban como espirales contagiosas y descoloridas. Abrió su boca para revelar los dientes más podridos y viles que jamás haya visto. Había muchos de ellos, acumulados dentro de la boca del ser como si le hubiera crecido varios juegos de dientes uno encima del otro. Variaron en descomposición a medida que se adentraron más en su boca. Quería correr, pero no podía mover mi cuerpo. Estaba paralizado por la conmoción y el disgusto. La cosa me miró extendiendo uno de sus brazos nudosos y caídos. Era casi como si quisiera que lo ayudara, como si no quisiera estar ahí abajo. Sus ojos parecían casi tristes. Me levanté y decidí llamar a alguien. Llamé a la policía. No sabía qué más hacer. La policía llegó unos 10 minutos más tarde. Les mostré la entidad, hundida dentro del espacio de acceso. Exigieron que me fuera. Les pedí que me mantuvieran informado, pero no respondieron. Petrificado y completamente estupefacto, conduje de regreso a mi casa. No sabía si llamar a mis abuelos o a mi madre, o dejarlo. ¿Sabían de esto? Me distancié de todos durante semanas. No podía ir a trabajar ni comer la mayoría de los días. Perdí mucho peso y mi cabello estaba largo y descuidado. Necesito poner un final a esto, pensé. Subí a mi coche y conduje hasta la casa de mi madre. Llamé a la puerta. Se abrió, pero mi madre no estaba ahí. En la puerta había un joven de mi edad. ¿Quién eres tú? Yo pregunté. ¿Quién eres tú? Él preguntó. ¿Y por qué llamas a mi puerta? Esta es la casa de mi madre, dije confundido. Bueno, a menos que yo sea tu madre, entonces debes tener la casa equivocada. Me mudé aquí hace una semana. Solo corrí a mi auto. Estaba a punto de derrumbarme en este punto. ¿Qué demonios está pasando? Corrí a la casa de jubilación de mis abuelos. Corrí hacia la puerta y entré, dejando la puerta abierta mientras corría hacia la recepción. Necesito ver a Janet y Frederick Worth, ahora, exigí. La recepcionista me miró confundida. ¿No has oído? Ella preguntó. Señor Worth fue arrestado hace 2 semanas por el encarcelamiento y tortura de su hermana.